Este miércoles, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que su país se encuentra en estado de guerra contra el narcotráfico. En entrevista con una radio local, fue enfático además al afirmar que su gobierno no cederá ante grupos terroristas, mientras el país recibió apoyo de la comunidad internacional. La Organización Mundial de la Salud cancela por sexta vez una misión de ayuda en la Franja de Gaza y denuncia bloqueos por parte de Israel para el ingreso de medicinas y alimentos en el enclave. Israel se defiende argumentando que hay suficientes provisiones. En el Mar Rojo, las fuerzas navales estadounidenses y británicas derribaron este martes, 21 drones disparados por hutíes con base en Yemen, después de un ataque dirigido a barcos pertenecientes a ambos países. No se reportaron heridos ni daños, aunque según el gobierno británico se trata del mayor ataque desde el inicio del conflicto en Gaza. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Furia y es un gusto estar con ustedes. Comenzamos con la noticia del momento. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa concedió una entrevista en una radio local donde afirmó que su país está en guerra y que además su gobierno no cederá ante el terrorismo. Las declaraciones llegan un día después de una escalada de violencia sin precedentes en el país, luego de ataques de grupos armados a prisiones y un canal de televisión. Desde Quito nos informa nuestro corresponsal, Gustavo Ortega. A 2 días de los atentados que ha vivido Ecuador, el presidente Daniel Noboa ofreció una rueda de prensa a través de Radio Nacional. Durante esa entrevista ha dicho que ha advertido específicamente a funcionarios judiciales y policiales que colaboren con grupos criminales que serán considerados como parte de estos grupos. El presidente de la República ha dicho que Ecuador vive momentos duros y serán firmes para enfrentar así la criminalidad. Ha destacado también que se han acabado los gobiernos tibios en este país. De igual forma, el presidente ha declarado que Ecuador se mantiene en un estado de guerra. De igual forma, ha recalcado que todos los operativos de seguridad de las autoridades deben salir a las calles para resguardar el control del orden en este país. Es por ello que también ha resaltado que el país continúa con su política para enfrentar la criminalidad en las cárceles. Ha dicho que a partir del 11 de enero el Ejecutivo seguirá con sus planes de construir 2 megacárceles en 2 provincias del país. Otras de sus propuestas que anunció también en esta entrevista era la de expulsar a 1.500 prisioneros que se mantienen en las cárceles de Ecuador. De igual forma, también ha destacado que en el país se han detenido aproximadamente 70 personas, han sido cifras de la Policía Nacional. Y de igual forma ha dicho que el Ejecutivo Nacional continuará siendo firme en contra de este tipo de atentados considerados terroristas. Por ello también desde este centro de operaciones de emergencias, Ecuador también coordina distintas emergencias. Este es un centro de mando interconectado a nivel nacional. Tan solo el día de ayer hasta el día de hoy se han recibido un poco más de 8.000 llamadas donde se coordinan las distintas emergencias, ya sea de policía, de cuerpos de bomberos, de salud o de riesgo, también tipo de emergencia en militares, donde el país está interconectado también para monitorear. Y finalmente también este centro se ha llamado a la calma. La ciudad también amanece en una actividad comercial reducida, también las calles amanecen con muy poca actividad, por ello desde aquí llaman a recobrar la calma, la paz y la tranquilidad en el país. La comunidad internacional está preocupada por la situación en Ecuador. Hoy Estados Unidos, China, la Unión Europea y la ONU mandaron declaraciones de apoyo al país. Para entender cómo la situación llegó a este punto de gravedad, veamos en el siguiente reportaje cuáles son las razones detrás del recrudecimiento de la violencia en Ecuador. A mediados de la década de 2010, Ecuador era considerado como uno de los países más seguros del continente americano, pero hoy se ha convertido en uno de los más violentos. Esto se refleja en la curva exponencial de los homicidios, que se han multiplicado por casi 10 entre 2017 y 2023. Con cerca de 7.600 asesinatos, lo que representa 46 por cada 100.000 habitantes, el año pasado ha sido el más violento en la historia del país. Un escenario con múltiples factores. En primer lugar, Ecuador atraviesa por una situación económica muy complicada, heredada de la pandemia de COVID-19, lo que está llevando a más jóvenes hacia el narcotráfico. Un tráfico en el que este pequeño país, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, se ha convertido en uno de los principales puntos de distribución.
Los cárteles de Colombia y de México utilizan los puertos ecuatorianos para abastecer el mercado estadounidense o europeo, donde la demanda está en constante aumento. También están vinculados a grandes cárteles aquí en México, que envían toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa, ganando millones, incluso miles de millones de dólares. Para intentar detener esta espiral infernal, diferentes gobiernos han implementado políticas de represión. Sin embargo, esto ha fortalecido considerablemente a las pandillas. La respuesta a este aumento en el tráfico transnacional ha sido encarcelar a miembros de las pandillas. Pero ahora las pandillas controlan las cárceles en Ecuador y se han convertido en el caldo de cultivo para el crimen organizado, ya que el gobierno actual es incapaz de controlar las prisiones y restablecer el orden en ellas. Uno de los ejemplos del poder de las pandillas es que algunos funcionarios y figuras políticas han sido acusados de ser reclutados por grupos criminales. En los últimos meses, periodistas han huido del país, fiscales han sido asesinados y activistas de derechos humanos han sido silenciados. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza. Las agencias internacionales denuncian el bloqueo de Israel para la entrada de ayuda a la franja. La Organización Mundial de la Salud canceló por sexta vez una misión de ayuda médica en el enclave, mientras que Israel asegura que hay alimentos suficientes y culpa a las agencias humanitarias de la carencia de ayudas. La crisis humanitaria en Gaza enfrenta a Israel con las agencias internacionales. Este miércoles, el director de la Organización Mundial de la Salud anunció que cancelan su sexta misión de ayuda médica. La última fue el 26 de diciembre. Desde entonces, o bien las solicitudes han sido rechazadas, o bien no ha habido garantías de seguridad. El obstáculo para entregar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza no son las capacidades de la ONU, la OMS o nuestros socios. La barrera es el acceso. Hacemos un llamado a Israel para que apruebe las solicitudes de la OMS y otros socios para entregar ayuda humanitaria. Pero más allá de la salud, la crisis es humanitaria. Las imágenes siguen mostrando múltiples camiones esperando el acceso a Gaza en el cruce de Kerem Shalom. Israel dice que en la franja entra suficiente ayuda y que no hay escasez de alimentos. Culpan a las agencias de que no haya entrado más. Israel está más que dispuesto y tiene la capacidad de facilitar la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza. Aumentamos nuestra capacidad y abrimos un cruce adicional. El problema está en la organización internacional que procesa y recibe la ayuda. Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que entre un mayor volumen de ayuda. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 22 de diciembre una resolución pidiendo un aumento de las entregas. Pero las agencias de Naciones Unidas dicen que solo el 10% de las necesidades alimentarias han entrado en las últimas semanas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, salió de Bahrein, una isla situada en el Golfo Pérsico, donde se reunió con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa para viajar a Egipto como parte de una gira de una semana destinada a evitar la escalada de tensiones en todo Oriente Medio. Previamente, Blinken sostuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la Cisjordania ocupada, un día después de abogar por un Estado palestino con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Blinken visitó Ramallah y discutió con Abbas, de 88 años, sobre la responsabilidad de la autoridad palestina de reformarse y mejorar su gobernanza para cuando termine la guerra entre Hamas e Israel. El diplomático agregó que ha obtenido el compromiso de países de la región para una futura reconstrucción de los territorios palestinos. Estados Unidos y Reino Unido repelieron el mayor ataque de los hutíes en el Mar Rojo dirigido sobre barcos pertenecientes a ambos países. Aunque no hubo bajas ni daños, los socios occidentales avisaron de que no van a permitir que continúen los ataques de los hutíes que buscan aislar del comercio marítimo a Israel. Luis Muñoz tiene todos los detalles. Noche de misiles y drones en el Mar Rojo. Los hutíes lanzaron su mayor ofensiva contra un barco estadounidense y lo justificaron como una respuesta a un ataque de Estados Unidos que mató a 10 combatientes hutíes. Las Fuerzas Armadas yemeníes afirman que no dudarán para hacer frente adecuadamente a todas las amenazas hostiles dentro del derecho legítimo a defender nuestro país, nuestro pueblo y nuestra nación. Las Fuerzas Armadas continúan impidiendo que los barcos israelíes o aquellos que se dirigen a los puertos de la Palestina ocupada naveguen en el Mar Arábigo y en el Mar Rojo hasta que se ponga
fin a la agresión y se levante el bloqueo impuesto a nuestros hermanos en la Franja de Gaza. Es el ataque número 26 de los hutíes desde el 19 de noviembre. Aunque en esta ocasión no habrían causado daños ni muertos, Reino Unido y Estados Unidos avisaron de que no van a permitir que continúe la escalada. Recuerden, esto no es habitual. Pasaron más de 3 décadas hasta hace un par de semanas desde que la Royal Navy no había disparado nada con ira y no podemos tener una situación en la que terroristas y matones corten una importante ruta marítima, una importante capacidad para transportar mercancías por todo el mundo y por lo tanto debemos actuar. Los hutíes, respaldados por Irán, han dicho que van a impedir el comercio con Israel mientras sigan los bombardeos contra Gaza. Esta ruta representa el 15% del tráfico marítimo mundial. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky inició este miércoles una sorpresiva gira por los países bálticos. En su viaje por Lituania, Letonia y Estonia, Zelensky espera poner fin a la fatiga que se ha sentido en las últimas semanas de parte de sus aliados occidentales respecto de la continuidad de las ayudas para Ucrania. Los aliados de la OTAN, en una reunión con Ucrania, han dejado claro que se seguirán proporcionando al país una importante ayuda militar, económica y humanitaria. Mientras desde Vilna, Zelensky expresó su preocupación sobre el suministro de armas occidentales. Escuchemos. Lo primero que falta son los sistemas de defensa aérea, la lucha contra los drones, y aquí me alegro de que tengamos acuerdos con Lituania y muchos otros socios, la producción de nuestros propios drones. No hablaré ahora de la cantidad, pero estamos aumentando nuestra producción nacional. Esto es lo que exigen los tiempos actuales y la seguridad de nuestros civiles. Y en Francia siguen las discusiones entre el presidente Emmanuel Macron y su nuevo primer ministro Gabriel Attal sobre la formación de un nuevo gabinete que proyecte la renovación que busca el mandatario tras las polémicas reformas a las pensiones y de inmigración. Desde París nos amplía nuestra periodista Natalia Ruiz. Pues continúan todas esas negociaciones y pues Gabriel Attal, que tiene que formar un gobierno, se espera de aquí a final de esta semana. Él esta tarde estuvo visitando una comisaría al norte de París junto con Gérald Darmanin, el ministro del Interior, y también estuvo almorzando con Emmanuel Macron en el Elíseo, acompañado además de quien nombró el día de hoy como el secretario de su gabinete. Se trata de Emmanuel Moulin, quien desde hace un par de años pues era el director del Tesoro aquí en Francia. Estos tres hombres pues trabajaron y siguen trabajando, concertando, buscando quiénes son las nuevas caras de ese gabinete, o también qué caras permanecerán. Entre esas caras que permanecerían estaría Gérald Darmanin, de quien les hablaba justamente, porque según pues varias personas del Ministerio del Interior, el presidente Emmanuel Macron habría llamado a Darmanin para decirle que continuaría al frente de esta cartera. En todo caso, se espera que haya un Consejo de Ministros a más tardar el viernes de esta semana, sabiendo que ese Consejo de Ministros se realiza hoy, se debía realizar hoy, como todos los miércoles, pero con este cambio de primer ministro, pues se espera pues sea ya en algún momento a finales de esta semana. Y mientras tanto, pues es la izquierda en la Asamblea Nacional quien espera pues que Gabriel Attal pase también a un voto de confianza, se preste a este ejercicio, algo que su predecesora Elisabeth Borne dijo que no haría y no lo hizo en su momento. Y seguimos en Francia, específicamente en París, que continúa los preparativos para recibir en menos de 200 días a los Juegos Olímpicos. Pero también siguen las controversias. Hoy un sindicato de policías organizó una manifestación para reclamar garantías sobre sus condiciones de trabajo durante los Juegos y primas. Mientras tanto, la alcaldesa de París aseguró que el río Sena será apto para recibir pruebas de natación y que en 2025 la población también podrá bañarse. Después de los Juegos, los parisinos nadarán en el Sena en 2025. Casi 100 años después de la prohibición de nadar en el Sena, más de 30 años después de la promesa de Jacques Chirac, vamos a permitir la natación en el Sena de nuevo. Eso es todo un logro. Desde París cerramos este bloque de noticias. Recuerde que si quiere profundizar en nuestras informaciones, siempre puede hacerlo ingresando a nuestro sitio web france24.com en español, o también revisando nuestras redes sociales en Instagram y Twitter. Esto fue todo por ahora. Nos volvemos a encontrar en unos momentos.